Bueno, hola hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Nuevamente nos encontramos en esta tarde-noche para transmitir el mensaje del Señor Jesucristo, ¿sí? Y creo que Dios nos va a hablar en esta noche para que podamos aprender un poco más de la palabra. Pero yo creo que este mensaje es un mensaje que hoy vamos a predicar, que mucho nos está hablando en estos tiempos, ¿sí? Hoy en día muchos nos focalizamos en hablar de las bendiciones, en hablar de los frutos, de todas las cosas buenas que Dios nos va a dar, ¿no? Y no está mal, porque está bien hablar también un poco de lo que es que Dios quiere, ¿no? Prosperarnos, bendecirnos y ayudarnos. Pero yo creo que también Dios lo que más quiere es que nos estemos preparando para su venida. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Muchos oímos hablar de este mensaje de que Jesús viene, de que pronto viene, y muchos tendemos a decir, bueno, vamos a dejarlo todo, vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de estudiar, vamos a olvidarnos de todo lo que estamos haciendo, de incluso de edificar, de construir casas, porque bueno, Cristo viene. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia primitiva, aparte de la iglesia primitiva, de los comienzos de la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Tesalónica tenía estos problemas, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de los tesalonicenses, de Tesalónica, que realmente pasaba con esto ellos. Y Pablo tiene que hablar de estas cosas y predicarles acerca de la venida de Cristo, especificándole que Cristo venía, pero que también tenían que vivir una vida normal, ¿sí? Fuera de que Cristo venía. Por eso vamos a leer en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice en capítulo 4, ¿no? De primera de Tesalonicenses, dice: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y bueno, vemos que la importancia de Pablo de predicarles a esta iglesia joven, a esta iglesia jovencita, naciente, porque entendamos que para esos entonces, para ese tiempo que Pablo escribe esta carta, era para una iglesia pequeña, joven, que comenzaba a nacer, ¿sí? Era jovencita. Y yo creo que en este entonces, cuando Pablo predica, yo creo que esta iglesia habría tenido unos 3-4 años aproximadamente. O sea que era una iglesia joven, una iglesia niña, pero que conocían la palabra y se aferraban a la palabra, pero ellos tenían un temor y unas dudas de qué pasaría con aquellos que morían, de aquellos que partían, de aquellos que de repente perdían la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en una persecución. ¿Qué pasaría con ellos? Y la pregunta era, la consigna era eso. Y Pablo comienza a relatar, a predicar y a hablar acerca de la venida del Señor, y lo primero que les empieza a decir: hermanos, queridos hermanos, no se preocupen o no se entristezcan por aquellos que han partido, por aquellos que han muerto, que han dormido en el Señor. Fíjense lo que dice la palabra, en el Señor. Porque si creemos que Jesús resucitó, que Dios lo levantó de los muertos, también nos levantará juntamente con Él. Y qué importante es creer a esta palabra, a esta promesa, porque es una palabra, es una verdad, pero es una promesa
del arrebatamiento de la iglesia, del levantar de la iglesia. Y hoy yo quiero hablar un poco de las prioridades, según el orden de nuestras prioridades, ¿qué tenemos en primer lugar? ¿Qué priorizamos nosotros en la vida? Los tesalonicenses priorizaban mucho su trabajo secular y sus cosas, pero también tenían temor acerca de qué pasaba con los muertos que morían en Cristo. Pero tenían mucho temor, ¿por qué? Porque en ese tiempo ellos sufrían persecución tanto de las autoridades de aquella época, porque vivían con temor, eran perseguidos como iglesia, ¿sí? Y para ellos sentir un ruido de pasos alrededor de la casa o un sonar de golpear de la puerta de la casa como en esto, era motivo suficiente para que sintieran temor de ir presos o de terminar muertos. Y por eso la consigna de esta pregunta que nace en el corazón de ellos: ¿qué pasaría con aquellos que partirían jóvenes o grandes pronto? ¿Qué pasaría con esas personas? Y Pablo comienza a causar un efecto con esta palabra en ellos para bien, y comienza a soltarles esta palabra diciéndole: mire, no se entristezcan, no se pongan tristes porque ayer perdieron a un padre, a una madre, o por un familiar, o por un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque que si creemos que Jesús nos levantó a Jesús ante los muertos, también nos levantará junto con Él a nosotros. Pero qué importante es ver lo que realmente pasaba en ese momento, ¿sí? Y qué importante que para nosotros también esta palabra, que priorizamos, que ponemos en primer lugar en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos como prioridad nuestro trabajo, como prioridad nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos y lo que hacemos. Y acá yo creo que el orden de las prioridades, no está mal preocuparnos por la familia, no está mal preocuparnos por los hijos, por el trabajo o por lo que tengamos que hacer, porque está bien, hay que hacerlo. Pero creo que en el orden de las prioridades hay algo que es mucho más importante. Y yo creo que importante es todo lo que hacemos es importante, tanto el trabajar, tanto como el preocuparnos por los hijos, es muy importante. Es importante salir a hacer una visita a un hermano, es importante predicar, es importante alabar a Dios, es importante creer, es importante ser padre, ser madre, es importante, todo lo que hagamos es importante, siempre y cuando lo hagamos alineados en la voluntad de Dios. Pero creo que dentro de esas cosas importantes hay una prioridad. Y algo que no solo es importante, sino que es más importante que todas esas cosas. Porque una cosa es que algo sea importante y otra que sea más importante. Mira, esto me recuerda de algo que me trajo el Señor en esta tarde, de una pequeña reflexión que me habló el Espíritu Santo estando afuera de mi casa, en el patio, meditando en esta palabra. Y es como que me daba sabiduría para ilustrar a una persona que estaba viendo que de repente se le rompía el ventilador y se le rompía la heladera. Y justo faltaba un mes para que terminara el verano. Y este hombre vio esas dos cosas que estaban mal, pero priorizó como más importante arreglar el ventilador e invertir en ese ventilador para terminar ese verano bien y no sufrir calor. Y después yo miraba y cómo el Espíritu Santo me hablaba y me ayudaba a entender, porque me lo dio el Señor y me hizo entender tan sencillo. En estas dos cosas me hizo ver el orden de una prioridad. Y pude comprender que este hombre al final del mes termina el verano y el ventilador lo tuvo que guardar. Pero la heladera quedó siempre ahí sin arreglarse. Y se vio envuelto en no ver o en preocuparse nuevamente en dónde iba a poner sus alimentos. Entonces, es como que el Señor me mostraba que en ese momento la prioridad no era el ventilador, sino arreglar esa heladera. Porque la heladera la iba a necesitar casi todo el año, o más bien todo el año. En cambio, el ventilador lo iba a usar solamente en tiempo de verano. Y esto me hace ver que muchas veces nosotros también priorizamos cosas importantes, pero no lo más importante. Así como este hombre pudo priorizar y ver que más importante era el ventilador, pero lamentablemente no fue sabio, fue necio, porque ese ventilador lo usó un mes más y lo tuvo que guardar.
y después se tuvo que ver envuelto con todo ese año sin heladera. Y qué importante es ver cómo nosotros priorizamos las cosas. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Preocuparnos por nuestra salvación? ¿Preocuparnos por preparar nuestro corazón para la venida de Cristo? ¿O preocuparnos por las cosas materiales que nos rodean en este mundo? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y digo que lo más importante para mí y para mi familia tiene que ser Cristo. Vemos que estos tesalonicenses sentían temor por cualquier cosa que estaba sucediendo, sentían temor, y por eso Pablo tiene que hablarles de esta manera y decirles: miren, no se entristezcan, no se pongan tristes, porque los que murieron en Cristo resucitarán juntamente con Cristo. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es clara y es eficaz, y Pablo relata a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a redactar y escribir esta carta para los tesalonicenses, pero que también hoy es para nosotros, ¿sí? Y qué bueno que podamos comprender que debemos priorizar en primer lugar a Cristo, que debemos priorizar todas las cosas que nos rodean, pero siempre lo más importante de todas las cosas tiene que ser Jesucristo. Si bien las cosas son importantes, todas las que nos rodean, y todo lo que hacemos es importante, tanto como papá, como mamá, todo lo que hagamos es importante, pero lo más importante sobre todas las cosas es Jesucristo. Es lo más importante que tiene que haber en totalidad en nuestras vidas, ¿sí? Por eso mucha gente hoy en día predica esta palabra, pero creen que esta parte de la palabra muchos se han mofado, muchos se han reído, se han burlado. Muchos predicadores se han mofado del rapto de la iglesia, del levantar de la iglesia en este tiempo y en los años venideros también, anteriores a estos también. Predicadores que se han mofado, que se han burlado, que han dicho que esto no iba a ser así, se burlaban acerca de la palabra del rapto de Cristo, sí, lamentablemente estamos viviendo esos tiempos, ¿sí? Y es triste ver, porque hay gente que conoce la palabra, es triste porque hay gente que uno dice: no, che, no puede ser así, pero es así. Lamentablemente gente que vemos en las televisoras, que vemos en YouTube, que llenan estadios, ¿sí? Y es una pena, tanto como Maldonado, Cayuna, Dante Gebel. Todas esas personas se burlaron en un momento de este mensaje de la palabra, pero es triste saber porque vienen tiempos peligrosos, pero también vienen tiempos que la iglesia tiene que estar preparada. La Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 21, verso 36, dice: estad atentos y orad, para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir. Y yo creo que ese es un mensaje central para la iglesia. Y para que podamos comprender un poco más, también podemos leer el libro de Corintios, capítulo 15, que acá yo lo tengo, el verso 51 al 52, lo vamos a leer. Mire lo que dice acá, dice: presten atención, que les voy a enseñar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Mire qué importante que es la palabra del Señor, ¿sí? Qué importante es ver que este mensaje, esta palabra es para la iglesia. Es para que la iglesia se aperciba, es para que la iglesia se fortalezca en el Señor, ¿sí? Y que podamos ordenar nuestras prioridades, que podamos tener en primer lugar a Cristo, a su palabra, a Dios, al Espíritu Santo, que podamos preparar nuestro corazón. Creemos firmemente que la venida de Cristo está pronto y que Jesucristo pronto viene a buscar a su iglesia. No sabemos el tiempo, no sabemos el momento, porque nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo al lado de Jesucristo saben el momento en que va a venir. Solamente Dios, solamente su Padre. Pero qué importante es que nosotros podamos tomar esta palabra y entender que debemos vivir una vida normal, que debemos trabajar, que debemos estudiar, que debemos esforzarnos, pero sabiendo y creyendo que su promesa no retarda, que tarde o temprano Jesús llega, y yo creo que
Ese tarde es pronto. Yo creo que pronto va a venir Jesucristo y la iglesia tiene que estar preparada, ¿sí? Para no tener que padecer el sufrimiento que va a sufrir aquellos que queden en la gran tribulación, ¿sí? Cuando hablamos de el rapto, del levantar de la iglesia, estamos hablando de un levantar de Jesús a su pueblo, a su iglesia. Después aquellos que queden, lógicamente sabemos que van a pasar por 7 años de tribulación, pero nosotros que estamos en Cristo, que fuimos lavados y comprados en Cristo, somos los que vamos a estar juntamente con Él. Y por eso es bueno que podamos priorizar a Cristo, que podamos poner en primer lugar a Jesucristo en todo lo que estemos haciendo, ¿sí? Que podamos poner a Cristo en nuestro hogar, que podamos poner a Jesucristo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. En todo lo que hagamos tiene que estar Cristo. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, porque todo gira en torno a Jesucristo, ¿sí? Y el común denominador es todo nuestro corazón para Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos, a pesar de las luchas y las pruebas que tengamos, poder mirar siempre a Cristo y saber que su palabra se va a cumplir. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados por el poder de Dios. ¡Qué promesa! Sabiendo que tenemos semejante promesa de parte de Dios, de que nuestro servicio, nuestro darle nuestro corazón a Cristo, tiene una recompensa tan grande, son motivos suficientes para vivir una vida agradable a Dios. Por eso el Señor encarecidamente nos habla en la palabra de que debemos estar atentos, que debemos estar orando, velando, que debemos estar despiertos, que no nos debemos embriagar con los deseos de este mundo o con las cosas pasajeras que están en este mundo, porque todas las cosas que están en este mundo son efímeras y son pasajeras. Este mensaje fue predicado por muchos años. Imaginemos a Pablo predicando diciendo que Cristo venía. Han pasado muchos años, pero la venida de Cristo está preparada y nosotros debemos comprender que debemos prepararnos, que debemos orar, ¿sí? Y qué bueno que podamos desechar de nosotros todas esas cosas que están mal, que nos hacen mal, que nos hacen indignos de ser levantados por Jesucristo. Por eso la iglesia de Jesucristo debe vivir una vida en santidad. Cristo nos llamó a vivir una vida en santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y qué importante es, hermano, que poder vivir una vida santa no significa tener una aureola en nuestra cabeza, no significa que caminemos como algo extremadamente grande y irradiando luz, no. Simplemente que vivamos una vida separada para Dios, una vida apartada para el Señor, pero una vida separada del pecado. Recordemos una cosa, que vivir en santidad significa apartarse del pecado. Cuando nosotros vivimos en el pecado, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra voluntad y lo que nosotros queremos, de esa manera no podemos agradar a Dios. Porque los que quieren agradar a la carne, de su carne acarrean corrupción y destrucción y deterioro. Pero los que viven en el Espíritu, los que se apartan para Dios y se preparan para la venida de Cristo, son los que agradan al Señor. Y qué importante, hermano, que la iglesia pueda apartarse de lo malo. Qué importante que nosotros como iglesia podamos entender que Cristo viene. Esto no es para infundir miedo, esto no es para infundir temor, sino para afectar tu corazón y hacer que tu vida dé un vuelco a Cristo y puedas comprender que los tiempos se acortaron, que los tiempos se acortaron, que ya no queda tiempo, que pronto la venida de Cristo se acerca. Esto me recuerda, mientras estoy predicando esta palabra, de un sueño que tuve, y no por comer mucho, ¿no? Ya se ríen, pero es verdad, no por comer mucho, sino porque tuve un sueño y me levanté toda la noche soñando con esto. Y me acuerdo que en ese sueño veía a un niño que predicaba y me mostraba así y me decía que no quedaba tiempo, no hay tiempo, diles que se arrepientan. Y es un sueño que me duró como 3 horas. Y yo entiendo y comprendo que Dios se mete en los sueños también. Y qué importante es ver, hermano, que no queda tiempo, que el reloj biológico, que es Israel, está girando en torno a la venida de Cristo. Pero qué importante, hermano, que nosotros como iglesia en este tiempo podamos cumplir con nuestro trabajo secular, podamos disfrutar esta vida, podamos criar a nuestros hijos estudiando, haciendo todo lo que podamos hacer, pero
que en el orden de nuestra prioridad, que no se escape el prepararnos para Cristo, que podamos priorizar a Cristo, focalizarnos en Cristo. ¿Para qué? Para que no desatendamos nuestra vida espiritual, para que nos preparemos, para que cuando venga Cristo nos haya preparado. Esto me recuerda, hermano, a las 10 vírgenes, que 5 de ellas habían sido prudentes y fueron y cargaron sus lámparas con aceite, y cuando vino su Señor, ellas estuvieron preparadas y pudieron entrar a ese tiempo de bendición. Pero vemos las 5 que fueron insensatas, que no cargaron sus lámparas con aceite, que descuidaron su vida, que descuidaron su relación con Dios y su salvación, que vivieron más en los placeres de que era este mundo, que vivieron más afanadas por las cosas materiales y se olvidaron de buscar, de congregar, de aferrarse al Señor. De eso se trata esta palabra. No descuides tu relación con Jesús, no descuides tu vida, tu relación con el Jesús, no descuides el tener un contacto con la palabra, no descuides tu vida en Cristo. Comprende que hay una promesa grandísima a través de esta palabra, una verdad absoluta. Cristo viene, Cristo resucitó de entre los muertos, y así como resucitó de entre los muertos, va a levantar a aquellos que murieron en Él. Y nosotros, dice la palabra, los que hayamos quedado en ese tiempo, no nos adelantaremos a los que murieron en Él, sino que seremos transformados y seremos levantados juntamente con ellos. Qué importante que Dios es un Dios de orden. Qué importante es ver el orden establecido en la palabra y la verdad absoluta que es su palabra. Por eso en este tiempo que podamos volcar nuestra vida a Jesucristo, volcar nuestra vida a Jesucristo, que podamos renunciar a todas esas cosas que nos apartan de Jesús, a todas esas cosas que nos hacen no buscar a Cristo, a todas esas cosas que nos están robando el primer lugar que Cristo tiene que tener. Yo no sé qué es lo que te está haciendo dejar a Cristo en primer lugar. Yo no sé qué es lo que está tomando tu vida en primer lugar, que no sea Cristo. Pero esas cosas que te apartan de Cristo no son de bendición para tu vida. Hermano, yo quiero que te aferres a Jesús en este tiempo, que comprendas que Cristo viene pronto y que esta palabra pueda afectar tu corazón de una manera en la que puedas volver a los pies de Cristo. Quizás te estás apartando, quizás estás poniendo tus ojos, tu mirada en estas cosas materiales que hay en este mundo y te están haciendo desviar la mirada de Cristo y te están haciendo apartarte de la verdad y de sus promesas, y te estás olvidando lo que hizo Cristo por vos en la cruz del Calvario. No te olvides que Cristo dio su vida por vos y por mí en la cruz del Calvario. Qué importante es ver que Jesús dio su vida por nosotros y que nada nos tiene que apartar o hacer que nuestra vida se aparte del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, pero nosotros sí nos podemos apartar de Él. Nosotros sí podemos desviarnos de la verdad, porque somos propensos a enamorarnos de cosas que no son de Dios. Somos propensos a poner la mirada en las cosas materiales porque nuestros ojos miran y desean. Nuestros pensamientos vuelan y no atrás de Cristo muchas veces. Qué importante es no dejar que nuestros ojos y nuestros pensamientos se vayan tras otras cosas que no sean Dios. Que puedas poner tus ojos en Cristo, poner tu mirada en Jesucristo, focalizarte en Jesucristo. No dejes que nada te aparte del amor de Cristo, no dejes que nada te aparte del amor que Dios te mostró. Que Dios te pueda bendecir en esta tarde, que Dios te pueda fortalecer en esta tarde y levantarte en el poder y en el amor de Jesucristo. Recordá esta palabra, recordá esta palabra. Nosotros seremos transformados. Y los que durmieron en Cristo, ya sean familiares, sea mamá, papá, tíos, abuelos, hermanos de la iglesia, tu pastor, quien haya partido, confía en esta promesa, confía en esta palabra. Cristo promete y Él lo va a cumplir. Él dijo que los muertos serían resucitados, así que nosotros seríamos transformados por el poder de su gracia y que estaríamos siempre en las nubes para estar siempre con Él.
Qué importante que es esta palabra, recordar. Cristo viene y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que focalizarse en Cristo. No es tiempo de vivir una vida tibia. No queda tiempo para jugar al Evangelio. No queda tiempo para jugar al cristiano. No queda más tiempo para jugar una doble vida. Es tiempo de jugarse por Cristo y entender que la palabra se cumple y que Cristo viene pronto a buscar a esa iglesia. Cristo viene y nosotros debemos estar preparados. La iglesia tiene que estar preparada. Así que te aliento, hermano, que sigas orando, sigas creyendo en la palabra del Señor y sigas esperando la venida de Cristo. Pero mientras, estudia, trabaja, vive tu vida, pero no te olvides que Cristo te ama, ¿sí? Que Cristo está a tu lado para bendecirte. Aférrate a Jesús. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que Dios te esté guardando, te esté protegiendo, que Jesús te abrace en esta noche, te cuide. Y esta palabra quiero que la transmitas a los hermanos que están apartados, a familiares, a todos los que vos quieras hacer llegar este mensaje, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios te guarde y te cuide y que esta palabra sea una gran bendición para tu vida. Nos estamos viendo en el nombre de Jesús la semana que viene, jueves, para transmitir la enseñanza. Dios te bendiga y hasta luego. Dios te bendiga mucho.